Buenos días, jóvenes. ¿Me confirman audio, por favor? Buenos días, Alex, si se le escucha. Muchas gracias, muy amables. Los demás también, ¿verdad? Correcto. Sí, se le escucha. Sí, Alex, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, bienvenidos, pues bienvenida nuevamente, ¿verdad? A este espacio de la clase virtual de Sociología. Bien, quiero agarrar unos cuantos minutos, un par de minutos tal vez, para compartirles una experiencia que tuve. Ayer se las iba a contar, pero ya no pude, el fin de semana. Estuve en una reunión con unos jóvenes, bastante jóvenes, diría yo, incluso algunos adolescentes. Y nos centramos en realizar una plática, un conversatorio prácticamente en torno a los dilemas que tienen los jóvenes hoy día, ¿verdad? Y hubo una pregunta central hacia mí que me preguntaron que cómo había sido mi generación cuando yo era joven, cómo había sido nuestra historia de vida y todo esto, ¿verdad? Y pues yo hice puntualmente algunas trayectorias de ese proceso, ¿verdad? Planteé algunas ideas, algunas situaciones. Pero el tema, la angustia, el tema central era la situación de la juventud de hoy, ¿verdad? Porque muchos se sienten como atrapados, como que no saben realmente qué es lo que en el mundo está sucediendo, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que su mundo es tan pequeño, que su mundo es tan cerrado, que no ven más allá de lo poco que tienen acceso, ¿verdad? Entonces yo les decía que como premisa, pues, de poder ellos alcanzar otras posibilidades, yo les dije, miren, ¿saben qué pasó? Les digo yo, que hubo una ruptura, en los últimos años se han dado diversas rupturas generacionales, como producto, pues, de esa avalancha de propósitos que ha lanzado pues, el sistema, ¿verdad? El sistema económico, el sistema político, el sistema social, filosofía pragmática, que es la que predomina en el mundo de hoy, ¿verdad? En la cual ha tratado de desarticular al ser humano. Y cuando digo desarticularlo, desvincularlo generacionalmente, desvincularlo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y hacia los lados. Es decir, hacia los lados es hacia su propia generación, hacia abajo es hacia los que vienen abajo de ellos, y hacia arriba, pues con los viejos, ¿verdad? Con los adultos mayores, ¿verdad? Y las naciones que van arriba de ellos. Entonces les dije yo, miren, algo que es importante es que ustedes no deben de desarticularse de la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría. Nunca menosprecien, les digo yo, los consejos de un abuelo, o de un viejo, de alguien que ya vivió, que ya tiene la experiencia acumulada, ¿verdad? Y que ha trascendido, pues, en alguna medida, ¿no? Por justo ha llegado a ser una persona grande y a veces hasta sabia, ¿no? Entonces, si ustedes corren el peligro de que si ustedes no saben qué fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que ellos piensan, qué es lo que ellos conocen, y no lo transmiten generacionalmente, entonces ustedes corren el riesgo de desaprender muchas cosas, ¿verdad? Y porque el día de mañana quizás las generaciones que vengan abajo de ustedes también van a estar en una angustia todavía mayor que la que ustedes tienen. Y van a querer saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué seguir haciendo? Por eso es bien importante, o sea, nunca romper generacionalmente, ni arriba ni abajo, ¿verdad? Porque esto por ejemplo, la educación, y lo dijimos en algunas ocasiones, cuando hablábamos en la primera unidad sobre la ciencia, ¿verdad? La ciencia no se hubiera dado si los conocimientos que surgieron desde un principio no se hubieran transmitido de generación en generación, ¿verdad? Cada generación hubiera tenido que empezar de nuevo, ¿verdad? Y porque no se sistematizó, porque no se registró, porque no se escribió, ¿verdad? Entonces, quería compartirles esto porque es bien importante ustedes. A veces, cuando uno le preguntan algo, jóvenes, es importante que uno tenga la mínima respuesta, pues, o por lo menos ser honesto, decir, mire, disculpe, yo no tengo mucho conocimiento de ello, pero si usted lo tiene, démelo, ¿verdad? Porque todo sirve en la vida, jóvenes. Como dice un dicho, ¿verdad? Que en el camino de la vida hasta las piedras sirven de cuña, ¿verdad? Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a ver los modelos
Ayer explicando un poquito, una teoría, ya dijimos que es un cuerpo de conocimientos ya sistematizados, verificados, observados, que ese cuerpo de conocimientos expresan o representan una generalidad de experiencias, ¿verdad? Y que al convertirse en generalidades, al sistematizarlas, pues pasan a ser de una empiria, pasan a ser una razón, ¿no? Entonces se convierten en conocimiento que se convierte a la vez en conocimiento científico. Bueno, esa es una teoría, digamos, ¿verdad? Ahora, un modelo es que yo agarre conocimiento de esa teoría y voy a crear una aplicación. Voy a aplicar, hoy es muy usual eso, por ejemplo, las aplicaciones que ustedes usan ahora en los teléfonos no son más que modelos cibernéticos, modelos virtuales, ¿verdad? Que se hicieron en base a todos los conocimientos que se han encontrado con respecto a la cibernética, ¿verdad? Entonces, esos son un ejemplo claro de lo que es un modelo, son las aplicaciones, ¿verdad? Claro, unos en menor escala, sin mayor dificultad, ¿verdad? Y otros, pues ni modo, con unas elaboraciones más intelectuales y más, por ejemplo, los modelos que se están usando ahora para la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ya se están poniendo, ya se están popularizando incluso. Bien, entonces, un modelo es una aplicación de una teoría. Las teorías que vimos, las 4 teorías que vimos, de esas teorías se propusieron tres modelos de desarrollo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver el primero, que es el modelo primario exportador, ¿verdad? El modelo ya, ¿no? ¿Verdad? Ya se los expliqué una vez. Se trata del sector en la economía, estamos hablando entonces del sector de la agricultura, ¿verdad? Entonces, a eso se nos referimos en el modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera. ¿Cuáles fueron las teorías que sirvieron de base para construir este modelo? Una de la modernización, ¿verdad? Y la otra, la de la centroperiférica, ¿verdad? Que fue la que planteó prácticamente la búsqueda que aceptaba primero la situación estructuralmente, el problema estructural de la economía, ¿verdad? Y a la vez proponía, pues, que para salir del desarrollo era necesario buscar el desarrollo hacia afuera. De ahí viene el concepto de buscar el desarrollo hacia afuera. Bueno, la característica central de este modelo es la existencia de un sector agroexportador. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector primario exportador, es decir, el sector primario es la agricultura, ¿verdad? Entonces, aquí prevalece, el actor principal dentro de este modelo es el sector agroexportador, es decir, ¿quiénes son el sector exportador? Los terratenientes, ¿verdad? Los hacendarios, los latifundistas, los dueños de la tierra, ¿verdad? Esos que por herencia colonial se empoderaron de la tierra y se la arrebataron, la saquearon o se la quitaron, pues prácticamente a los pueblos originarios que habían acá. Bien. Eh, otro de los sectores que incluso tuvo mucha incidencia en el caso de Honduras, el sector minero, ¿verdad? Honduras tiene una historia de la minería bastante extensa, ¿no? Ahí está San Juancito, aquí salida a Valle de Ángeles, ¿verdad? Contigua a Valle de Ángeles está San Juancito, que fue un pueblo minero, ¿verdad? Que todavía incluso está adherido a la municipalidad de Francisco Morazán, de aquí de Tegucigalpa, perdón. Entonces, también está lo del mochito y también están, o sea, hay toda una historia interesante en cuanto a las minas, ¿verdad? Bien, entonces quiere decir que este sector, el agroexportador, es el sector dominante, es el sector protagonista, ¿verdad? De este modelo. En este modelo de desarrollo, la producción de los renglones de exportación, pues, está en manos del capital local, ¿verdad? Es decir, los terratenientes a través de establecer economías de control nacional, ¿verdad? Del sistema productivo. Y el otro sector que también pues se fue metiendo en este proyecto fue el capital extranjero. Ya vamos a ver por qué. Con economías de enclave. Ya también voy a explicar eso. Del enclave, más que todo, lo que se refiere es esa relación que existe en, permítame, joven, solo voy a admitir aquí a alguien que ya no me la acepta, creo yo.
No me lo aceptó. Bueno, explicaba que el enclave es más que todo ese proceso. ¿Me escuchan? Sí, se le Sí, sí, la escuchas. escucha. Sí, se le escucha. Bueno, gracias. Les decía que el enclave más que todo es ese proceso en el cual nosotros, pues, no nosotros, ¿verdad? Sino que es ese proceso en el cual se relacionan intereses foráneos con intereses locales y entonces se establece un convenio en el cual ambos sectores pues van a salir beneficiados, ¿verdad? Ese es un poco el fenómeno del enclave bananero, del enclave minero que se dio acá, ¿verdad? El enclave bananero pues fue un acuerdo bilateral, ¿verdad? Entre Estados Unidos y ¿cómo se llama? Y Honduras, ¿verdad? Bien, permítame un momentito, jóvenes, solo voy a arreglar una cosa aquí. Bien. Permítame. Entonces, un pequeño problema aquí con mi... Entonces, con cuestión de los enclaves. Bien, entonces, hablemos un poquito de Honduras y hablemos un poco de Centroamérica. El modelo estaba apto para impulsarse, aplicarse en esta región, en Centroamérica, ¿verdad? En el caso de Honduras, pues teníamos toda la infraestructura o teníamos toda la capacidad, digámosle, instalada. ¿Qué capacidades se necesitaban para instalar este modelo? Bueno, una es la experticia, o sea, la experiencia de las grandes masas de trabajadoras agrícolas. De eso hemos tenido de sobra, hemos tenido bastante, afortunadamente, y aún todavía seguimos teniendo, para dicha nuestra, porque la tendencia en el mundo es que la sociedad rural y la sociedad agraria ha ido desapareciendo año con año, ¿verdad? Es decir, la población que está creciendo es la población urbana, los trabajadores más que todo en el sector doméstico, la construcción y otros sectores, ¿verdad? Entonces, pero el sector agrícola, principalmente en América Latina, ha ido una tendencia a ir disminuyendo, ¿verdad? La gente está cansada y les voy a contar una historia de una experiencia que tuve en Guatemala. La gente está cansada de estar viviendo de la tierra, agachándose a sembrar, ¿verdad? Y seguir siendo pobres. Y realmente, gracias a esta mano de obra realmente sagrada, como digo yo, ¿verdad? De los campesinos, es que nosotros tenemos nuestros alimentos en la mesa, ¿verdad? La verdad es que con ellos es con quien más deberíamos de estar nosotros agradecidos, ¿verdad? Bien, pues entonces, aquí estaban todas las condiciones dadas. Bastante mano de obra, ¿verdad? Bastante experiencia agrícola, buena tierra, buena agua, ¿verdad? Porque para impulsar un proyecto de desarrollo a partir de la agricultura se necesita extensiones de tierra disponibles, ¿verdad? Y fértiles, ¿verdad? Los estudios de suelo que se hicieron correctos, suficientes fuentes de agua, ¿verdad? Había bastante población y recurso tierra-agua. Con eso ya teníamos bastante avanzado el proceso. ¿Qué nos faltaba? Bueno, nos faltaban carreteras, ¿verdad? Ferrocarriles, puertos, es decir, nos faltaba infraestructura. Un puerto, instalar un puerto, construir un puerto para que entonces todo el producto de la exportación llegara hacia el puerto y luego embarcarlo y a su destino a otros países, ¿verdad? Porque la idea de este modelo era que toda la producción local o nacional agrícola pues se vendiera y se buscaran divisas, se vendiera hacia otros países para generar divisas
y generar riqueza y salir del desarrollo. Esa era la propuesta original, ¿verdad? Entonces, toda esta infraestructura, que era ferrocarriles, puertos, carreteras y otros, telégrafo, por ejemplo, que era el sistema de comunicación en aquel entonces, que se necesita para transportar la producción, ¿verdad? Hacia el mercado externo, o sea, hacia el exterior. Todo esto normalmente estaba bajo la responsabilidad y del patrocinio del Estado. El Estado aquí jugaba un papel importante, ¿verdad? Era un promotor, era un rector y era un gestor prácticamente y un administrador de toda la infraestructura, ¿verdad? Para facilitar el proceso del modelo y que se insertara en la economía y que la economía se expandiera hacia otros países para lograr divisas, con lo tal riqueza, ¿verdad? Esa era la idea. Paralelamente a este modelo van a surgir también servicios financieros, ¿verdad? Aquí surgen sistemas bancarios, comerciales, ¿verdad? Para administrar el tráfico de mercancías a los centros productivos o hacia otros países desarrollados, ¿verdad? Y también la economía pues se vuelve eminentemente centrípeta en cuanto al sector agrícola, ¿verdad? El sector agroexportador, los terratenientes se organizan en cámaras de agroindustria, ¿verdad? Surge, por ejemplo, en Guatemala surgió una que se llamó UNAGRO. Aquí creo que es el COEP, si no me equivoco, el que aglutinó a todos los sectores también de terratenientes y hacendarios y todos estos, ¿verdad? El tipo que corresponde a este periodo, pues es un estado oligárquico, ¿verdad? Porque desafortunadamente el sector agroexportador representado por la cúpula de todos los dueños de la tierra, pues eran la oligarquía, ¿verdad? Entonces es un estado oligárquico que va a responder únicamente a la lógica de los intereses de la oligarquía, o sea, es decir, de las élites agroexportadoras del país, ¿verdad? Ahí hay una historia bastante triste porque en ese entonces muchas de las familias que comenzaron a venir al país, de los países árabes, palestinos, judíos, libaneses, de ahí las familias, va, Larash, oigan los apellidos, ¿verdad? Atala, eh, Kanawati, eh, Facusé, por ejemplo, ¿verdad? Todos esos apellidos ustedes los buscan, los van a registrar en esos países, ¿verdad? Son de origen árabe, pues, ¿verdad? Palestinos, judíos, turcos, etcétera. Aquí les dicen el mote de turcos a cualquiera que sea de esos países, ¿verdad? Pero realmente tienen su propio destino, ¿verdad? Su propia latitud. Entonces, el caso del señor Facusé es un caso bien alarmante porque él a través de sobornos, a través de saqueos, a través de amenazas, se apropió de una gran cantidad de tierra en el Bajo Aguán, por ejemplo, ¿verdad? Parte de la conflictividad que vive el Bajo Aguán todavía incluso es producto de esa situación que se dio a raíz de que esta familia se empoderó demasiado de muchas tierras y creó muchas empresas, ¿verdad? En esa región de ahí. Yo creo que aquí no sé si hay gente que viva en el Aguán o si conocen el Bajo Aguán, es una zona productiva, riquísima, ahí se da de todo ustedes. Es clima tropical, húmedo, pura sabana, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que... Entonces Honduras tenía todas las capacidades, pero no tenía la infraestructura instalada. Entonces, ¿qué pasó? Vino y se dio la intromisión extranjera. Estados Unidos creó las condiciones para instalar un ferrocarril en la costa atlántica, ¿verdad? Con la UFCO, que era la compañía de ferrocarriles de Centroamérica. Entró también la Unity Freight Company, ¿verdad? Quien accedió a construir el puerto, no sé si fue el de Omoa o el de Cortés, y el de La Ceiba, y entonces instalaron el ferrocarril, el telégrafo, instalaron el puerto, y además de eso, a cambio de eso, lo que hizo la Unity Freight Company fue pedirle en concesión tierras a los gobiernos de aquel entonces, ¿verdad? Y eso se dio en toda América Central, por una parte de América Central y una parte de América del Sur. La Unity Freight Company agarró las mejores tierras y comenzaron todo el negocio del banano y del plátano y todo esto, ¿no? Las bananeras sobre todo, ¿verdad? Hay una historia interesante sobre el tío Samuel Hunting, creo que se llamaba, que fue el que transportaba
en su barco comenzó a transportar frutas, en especial banano, de República Dominicana y del Caribe hacia Miami, hacia la Florida, hacia Nueva Orleans y todos estos lugares, y parece que tuvo un auge muy grande y entonces crecieron como empresa, ¿no? Y de ahí surge la Unity Freight Company, la frutera norteamericana, ¿verdad? Entonces, les dan concesiones de tierra y ellos se empoderan, ¿no? Y ellos manejan la infraestructura, y esa concesión es para manejar toda la infraestructura durante 50 o 60, no sé cuántos años. En algunos países fue casi por 100 años, ¿verdad? Por ejemplo, el canal de Panamá, que lo construyeron también los gringos, lograron una concesión por 90 o 100 años, creo que fueron, que se ya terminó, pero ahora son los panameños aparentemente, ¿verdad? Bueno, este Estado, en este modelo, pues únicamente apoya y promueve las iniciativas que tengan que ver con la agricultura de agroexportación, nada más, ¿verdad? Esto pone en alguna medida también a los campesinos en cierta alerta, porque algunos se organizan y logran concentrar, hacer cooperativas y hacer asociaciones un poco más corporativas, más grandes, y comienzan a insertar también su producción, ¿verdad?, bananera, la cual también es boicoteada, ¿verdad?, desafortunadamente. O sea, hemos tenido la solución de muchas cosas, pero también han sido tristes los finales, ¿no? Entonces, este modelo se promovió sobre la base de una estructura agraria, ¿verdad?, establecida desde la colonia, donde la clase oligarca, como ya les dije, los terratenientes de corte criollo, tomaron grandes extensiones de tierra, calificadas como tierras fértiles, ¿verdad? O sea, las mejores tierras de los países de América Latina, para la agricultura extensiva. Aquí ya no era la agricultura de consumo propio, sino que ya es extensiva, ¿verdad? Ya es una agricultura para generar capital, riqueza, ¿verdad? Entonces, de ahí que el uso y tenencia de la tierra estaba concentrada en pocas manos, pues ese modelo se agotó porque no llegó el cambio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? Si tenía todas las capacidades. En este tiempo, les cuento, surge, por ejemplo, la necesidad de crear técnicos calificados en la agricultura, y es así como surge la escuela del Zamorano, por ejemplo, ¿verdad? Que va a ser la escuela o va a ser el centro de formación de todos aquellos cuadros especializados en el área agrícola, piscícola, ganadera, etcétera, y forestal, ¿verdad? Y porque es necesario fortalecer todos los elementos, sobre todo en Honduras, en el caso de Honduras, con una fuerte presencia de montañas, altiplanos y todo eso, que se han constituido en zonas núcleo y zonas de amortiguamiento para la producción de agua, producción de oxígeno y la bioestabilidad, digámosle, genética del territorio, ¿verdad? Entonces, hubo necesidad de crear grandes técnicos en este sentido. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué fue que falló si teníamos todas las condiciones? A ver, algunas ideas. Joshua. Bueno, yo en lo personal siento que más que todo cuando proyectos así llegan a fallar es porque se amenazan los intereses de una de las ambas partes básicamente o de la parte principal. O sea, yo lo veo así, que es como que el precursor del proyecto dice, ah, yo quiero quedarme con la mejor parte, pero el país en el que estoy trabajando también quiere su parte, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, claro, que sea beneficioso para, por así decirlo, la potencia, no para el potenciado, por así decirlo, porque nos venden la idea de que, a vos te voy a construir en tu país y vos vas a ser el beneficiado, pero en realidad estoy viendo mis intereses. Ayer estaba viendo justo un video en YouTube de alguien que habla mucho de historia, ¿va? Pero así con un tono de humor, ¿va? Entonces viene y explica lo que está pasando con Honduras, Taiwán y China, ¿va? Entonces, lo que al final da a entender es que China lo que está haciendo pues es venderle inversiones a los países subdesarrollados por 50 millones o billones para ellos crecer su capital económico, obviamente. Y claro, nos venden la idea de beneficiarnos a nosotros, pero en realidad ellos están cuidando sus intereses, la verdad. Yo considero que la mayoría de esos proyectos fallan porque los intereses se ven amenazados, la verdad. Sí, la idea de este proyecto era concentrar toda la producción agrícola del país, ¿verdad? Extensivamente,
concentrarla, llevarla a través de ferrocarriles o a través de carreteras, porque se abrió la cobertura, ¿verdad? Se creó la infraestructura necesaria para transportar toda la producción, llevarlas hacia los puertos y luego embarcarla y llevarla a su destino. Se supone que esa producción nacional o local era vendida, ¿verdad? No era gratis, no era regalada, se vendía a quien la necesitaba, porque esa era la oferta que tenía el país hacia la demanda internacional, digámosle, ¿verdad? En este caso, pues el monocultivo, primero el monocultivo, que fue el banano, ¿verdad? Las bananeras como tal. Hubieron otros rubros, ¿verdad? Porque el café aparece después, pero hubieron otros rubros, pero de menor escala. El más fuerte fue, en este caso, fue las bananeras, ¿verdad? Y después viene haciendo el café, el que sustituye prácticamente a las bananeras y que ahora es el rubro más fuerte también, ¿verdad? Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Por qué si teniendo todo el capital humano, campesinos, ¿verdad? Trabajadores agrícolas con mucha experiencia, si teniendo las condiciones de climas, microclimas, cuencas, microcuencas y la tierra disponible para poder alcanzar condiciones económicas y desarrollo económico para el país, ¿por qué no se dio? ¿Por qué? ¿Qué fracasó? Y no solo aquí, fracasó en todos lados. En Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en América, en el Caribe, fracasó. ¿Cuál creen ustedes que fueron las causas de este fracaso? Podría ser porque somos países subdesarrollados. Bueno, eso es precisamente por eso fue que se aplicó el modelo, ¿no? Porque esa era la propuesta de los teóricos de crear un modelo de desarrollo hacia afuera, como le llamaban a para poder insertar al país en la economía internacional, generar divisas o crecimiento económico para el país a partir del modelo primario exportador y entonces comenzar a generar riqueza y comenzar a generar posibilidades para el país, ¿verdad? Para que la familia hondureña, digámosle, o centroamericana comenzara a crecer, pues, ¿verdad? Económicamente. A ver, David. Ciertamente considero de que una de las razones por las cuales fracasó más que todo, se debe a la inestabilidad política y ciertamente en parte la corrupción y la falta de transparencia. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando les leí el perfil que habían encontrado ya te doy la palabra, Yosha, que habían encontrado los teóricos que crearon estas teorías? Precisamente la corrupción era una de ellas, ¿verdad? Como las más fuertes. Joshua, te escuchamos. Bueno, no sé si será relacionado, pero yo escuchaba mucho estas historias de que más que todo proyectos así fracasaban también por la explotación laboral que se le daba a muchos campesinos, a mucha gente que trabajaba en las tierras, que no se le cumplían sus derechos y muchos de ellos hacían huelgas, hacían paros y claro, no eran respetados sus derechos básicamente, podría ser otro factor, no sé si estará relacionado, pero solo me recuerda a eso también la verdad de que muchos de esos proyectos así que se querían dar, que sí, que introducir el país al mercado internacional era porque o sea, los pobres trabajadores no se les respetaban sus derechos y ellos realizaban huelgas más que todo para que se hagan respetar. O sea, ese sería, no sé si sería otro factor también por el cual falló el proyecto. Exacto, no tienes razón. Por ahí va la vinculación. Hay un escritor, ustedes, amigos y amigas, un escritor hondureño, Amador, Amaya Amador, creo que sí. Yo leí cuentos de cipotes de él perdón, no, leí sí, cuentos de cipote y leí Prisión Verde. los brujos de Ilamatepec, que también la leí. Es una novelita muy linda que ahí está ilustrado el pensamiento morazánico, por cierto, en ese libro. Y ¿cómo se llama este? Hay una novela de él, de Amador, que habla precisamente sobre las bananeras. Es que Prisión el Verde, título no me Lick. acuerdo. Prisión Verde. Prisión Muchas Verde. gracias, Joshua. Sí, linda novela. Ahí detalla desde una visión eminentemente literaria, porque él es un literato, es un escritor, ¿verdad? La tragedia prácticamente es de esta situación, de las bananeras, ¿verdad? Y de la situación en la cual se vio involucrado el país en este proyecto, en este modelo.
Por un lado, si ustedes nos damos cuenta, entre los grandes errores que hubieron es que el Estado fue excluyente. El Estado lo único que hizo fue crear las condiciones, ¿verdad? Porque era un Estado oligarca, agroexportador, solo creó las condiciones de mejora de vida y de bienestar para la clase oligarca, para los agroexportadores, ¿verdad? Lo único que hizo el Estado fue propiciar, ¿verdad?, que hubiera suficiente mano de obra barata, campesina, disponible, ¿verdad? La cual, es decir, fue explotada, como dice Joshua, ¿verdad? Para que trabajaran en las fincas, ¿verdad? En las cosechas, en las siembras, etcétera, ¿verdad? Toda la actividad agrícola, los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Esa es una. La otra es la injerencia que tuvo Estados Unidos en el modelo, porque ellos sacaron concesiones, aprovecharon la mano de obra barata de Honduras y de Centroamérica, porque estoy hablando en general de Centroamérica, ¿verdad? Se apropiaron de la riqueza que produce el trabajo de los campesinos, se apropiaron de la tierra porque les dieron concesiones de tierra, se apropiaron del agua, que era un recurso vital para la agricultura, y además ellos seguían siendo los que gobernaban los puertos, el ferrocarril y el telégrafo. Entonces ellos eran los dueños de todo, ¿verdad? Entonces la riqueza que se generaba, si se supone que andábamos buscando riqueza hacia afuera para concentrarla aquí adentro, no, esa riqueza que generaba la Unity Freight Company, la UFCO, la IRCA y todas estas instancias norteamericanas, esa riqueza se iba para afuera, a los bancos extranjeros, ¿verdad? Entonces nunca llegó realmente el famoso bienestar o la teoría del derrame, como dijeron aquellos, ¿verdad?, de los neoliberales, ¿verdad? Nunca llegó realmente las posibilidades, las familias siguen siendo pobres. Ahora, ¿dónde está la causa? En el uso y tenencia de la tierra. Si se hubiera hecho una reforma agraria, eso hubiera sido diferente. Entonces, sí, nos hubieran tenido que organizarse en cooperativas o en grandes gremios y entonces sí poner todo su tierra a trabajarla y a generar divisas para ellos, ¿verdad? Pero no, o sea, la tierra quedó concentrada siempre en pocas manos. Las mejores y grandes extensiones de tierras siempre en manos de los terratenientes. Y eso fue lo que hizo fracasar el modelo. La injerencia extranjera y la concentración y el uso y tenencia de la tierra en pocas manos. Los únicos que generaron bienestar y riqueza fueron los ricos, como siempre, y los gringos en este caso, ¿verdad? En este caso los norteamericanos. Y lo hicieron en toda América Central y el Caribe, que fue donde más tuvo presencia la Unity Freight Company. O sea, ¿se imaginan ustedes entonces cómo es el proceso? Pues cómo se dio esta situación, ¿verdad? No sé, comentarios jóvenes. Me gustaría saber de otros qué piensan. Discúlpele, ¿cuál es la pregunta? No, comentarios sobre el tema, No, la sobre el modelo. verdad es complicado, como pues le mencioné antes también, muchas veces la lucha de intereses, la falta de respeto a los derechos humanos, que ahora vaya, la gente pelea por eso, ¿no? Por ahora existen tantos sindicatos, por eso mismo, los sindicatos de los trabajadores. Y claro, muchas veces usan esto es un arma de doble filo también, porque hay muchos sindicatos que exigen derechos sin ellos haber, por así decirlo, trabajado, vaya. O claro, también pues lo que usted dice, la injerencia de gobiernos internacionales, ¿no? De que miran la mano de obra barata que hay en Latinoamérica, se aprovechan de eso y bueno, como nosotros nos ven, aunque suene cruel y todo, nos ven como perritos de la calle, es como que nos ofrecen un poquito de ayuda y nosotros ya ahí, a servirles al 100%, la verdad es bastante triste, la verdad. Yo no sé si ustedes A ver, David, te escuchamos. Ciertamente este modelo tiene sus ventajas, ya que genera una gran dependencia de la medida de las fluctuaciones del mercado global. O sea, y tiene una gran una volatilidad de los precios de materias primas, diablos. Aparte de que la especialización, ¿de acuerdo? En la producción de materias primas ciertamente puede limitar la diversificación de la economía y esta capacidad de innovación de los países. Claro. A ver, Sadie.
Sí, bueno, tomando en cuenta la dominación que tiene así el extranjero hacia nuestro país, yo quería hacer una pregunta acerca de que ¿puede Honduras algún día salir así, como digamos, en la frente en alto de tener sus propias reglas, leyes en lo que es en la agroexportación? Interesante tu pregunta, Sadie. Yo pensaría que sí, pero eso va a depender de la calidad y de la capacidad política que tenga también el país frente a los escenarios políticos internacionales, ¿verdad? Porque desafortunadamente hemos tenido gente, políticos que han vendido el país al mejor postor, porque reciben coimas o reciben dinero bajo la mesa. O sea, la corrupción realmente ha sido uno de los perfiles más dañinos que hemos tenido dentro de la gobernanza política, ¿verdad? Y entonces ha hecho que la institucionalidad sea fallida, que el Estado sea fallido. Y yo creo que si logramos tener una dirigencia con un alto nivel de conciencia, que es muy utópico si querés de mi parte, ¿verdad? Quizás estoy soñando, pero esa es la esperanza, que logremos tener políticos de altura y políticos que tengan capacidad de negociación y de fortaleza frente a esos escenarios políticos internacionales donde te condicionan, ¿verdad? Como lo que yo les hablaba ayer del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que trabajan bajo consignas muy perversas, ¿verdad? Se entrometen dentro de las economías, las excavan completamente, las levantan y se empoderan de ellas y después ponen entre la espada y la pared a los gobiernos, ¿verdad? Mire, necesito que me dé tal cosa. Acuérdese que usted tiene deuda conmigo, ¿verdad? Y me tiene que pagar. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos vulnerabilizados por el Fondo Monetario Internacional? Lo que habría que hacer es como hicieron en Argentina, que en Argentina expulsaron al Fondo Monetario Internacional, en Bolivia los expulsaron también, porque han hecho grandes estragos económicos, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que, por ejemplo, las perversidades de mentes que trabajan en esas instancias. Cristina Lagarde, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional hace unos 4 años, porque ahora es presidenta del Banco Europeo, dijo hace 8 años, más o menos, dijo lo siguiente, que en el mundo habían 650 millones de habitantes de más y que había que limpiar, que había que ver cómo se eliminaba población. Lo dijo hace 8 años, o sea, antes de la pandemia. Entonces, cuando uno escucha a estas élites, a estas mentes que dominan el mundo hablando de esa forma, uno dice, ¿cómo no va a ser el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Un diseño de esa demográfica. Entonces, sé que ya me salí un poquito de tu pregunta, pero yo considero que sí podemos lograr tener fuerza política como país, y ¿cómo se llama? Y alcanzar realmente lo que hemos perdido, la soberanía y la dignidad como país, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, nosotros no tenemos incidencia porque no somos una sociedad articulada y organizada. Por eso es lo que yo les he estado diciendo. En la medida en que nosotros nos fragmentamos, en la medida en que nosotros nos separamos, en la medida en que nosotros tomamos distancia, en esa misma medida están haciendo de nosotros un gran bulto solo para envolverlo y tirarlo a la basura, ¿verdad? Es decir, nos están manipulando, nos están dominando, nos están controlando. Por eso es importante fortalecer nuestro pensamiento propio y articularlo con los demás y pensar en un proyecto de país, un proyecto de nación con visión de país, ¿verdad? Creo que por ahí está la salida, Sadie. Alguien más, jóvenes, por ahí vi que pusieron algo, quiero ver qué es. Wisak dice, por eso quieren legalizar el aborto. A ver, qué idea más interesante, ¿la podrías desarrollar un poco más, por favor? ¿A qué te refieres? Para que la discutamos. Bueno, si se dan cuenta, este modelo entonces fue un fracaso, ¿verdad? Ahora, el fracaso es porque precisamente lo que dijimos, ¿verdad? La injerencia extranjera y la tenencia de la tierra en pocas manos. Eso fue realmente el fracaso de este modelo, ¿verdad?
el modelo ahí está todavía, en algunos sigue funcionando con el monocultivo, ¿verdad? La palma africana, las bananeras, ¿verdad? Pequeños sectores, ¿verdad? Los sectores, bueno, no son tan pequeños, ¿verdad? Los grandes sectores todavía en manos de los hacendarios, en manos de los terratenientes o en manos de las transnacionales, ¿verdad? Increíble. Si ustedes van al Bajo Guam, por ejemplo, van a ver grandes extensiones de tierra llenas de palma africana. Y la palma africana es un cultivo realmente dañino. Fíjense que cada planta de palma africana necesita 25 litros de agua diario. Imagínense esos mantos freáticos. Un manto freático son los mantos acuíferos o mantos de agua que están en el subsuelo, ¿no? Bueno, imagínense todo lo que está consumiendo agua eso. Es una actividad agrícola o económica temporal. No se necesita estar trabajando siempre, ¿verdad? Entonces, ahí realmente hay una gran pérdida para el país, no solo en tierras, en ecología, sino en trabajo, pues, que no se necesita mucho esfuerzo. Se siembra una vez y ahí está. Y hay un gran clavo, porque miren ustedes, hay un gran problema, porque fíjense que los trabajadores agrícolas tienen que bajar el fruto de donde sacan el aceite, ¿verdad? Y muchos son mordidos por culebras en esa planta, ¿verdad? Y mueren instantáneamente. Hay mucha barbamaría, dicen, según he escuchado, ¿verdad? O sea, estamos realmente mal en el sentido de que el monocultivo sigue siendo todavía una alternativa, como el café, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído hablar de CONSA. CONSA es una instancia o una organización que está en La Paz. Es una institución interesante, ustedes. Nosotros hicimos una visita con los estudiantes el año antepasado, creo que fue el año pasado. Y fuimos a CONSA, aquí en La Paz, y yo me quedé sorprendido la forma de organización. Es una organización de campesinos, trabajadores, junto con técnicos y académicos, y se agruparon en un gran gremio. Ellos han tenido que pasar por una serie de situaciones bien difíciles, porque Juan Orlando, cuando estuvo como gobierno, quiso golpearlos, lacerarlos, intrometerlos, anularlos, pero nunca pudo porque tienen mucha fuerza. Ahí es donde toma vigencia lo que les he estado diciendo, que la organización y la unión hacen la fuerza, pues, ¿verdad? Ante cualquier situación. Este proyecto, fíjense ustedes que tiene la diversidad de la situación esta de... ya te voy a leer eso, Isaac. Tiene la capacidad de que puede administrar no solo el café, porque ellos producen, sino que producen cuántos miles de toneladas o sacos, no sé cómo es la cosa, de café al año, y sus principales vías de comercio son Europa, Japón. Pero espérense, miren lo interesante que viene todo esto. Ellos tienen todo un montaje de reciclaje del café. Además, han comenzado a diversificar los cultivos para tener acceso a otros alimentos y a otras formas. Están alimentando a la población, les dan cursos a los trabajadores agrícolas para que se alimenten bien, para que coman bien. Y crearon una escuela, ustedes, donde los niños ahorita están empezando con la etapa kinder y maternal y no sé qué, pre-kinder, no sé qué más. Yo creo que van por primaria. Es una escuela modelo. Les enseñan como 4 o 5 idiomas, les ponen solo música clásica. Es un mundo diferente. El modelo educativo es diferente. Se sale completamente del modelo educativo nacional o normal, digámosle, de base, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entrevistamos con ellos y hablamos con ellos, ellos nos decían, es que les estamos enseñando los idiomas de los países con los cuales ellos tienen que seguir ellos tienen que seguir negociando hacia el futuro. O sea, están preparando a sus futuros cuadros del desarrollo desde niños, pues, ¿verdad? A que se especialicen en la negociación, en las transacciones, en cultivos, en la diversidad de cultivos, etcétera. Un proyecto interesante. Si algún día tienen oportunidad de ir a CONSA, están en La Paz, sería fantástico que los visitaran. Un proyecto que nos dejó con la boca abierta, de veras. Y así como esos esfuerzos pueden haber otros y se pueden crear otros que pueden ser un asidero de esperanza. Voy a leer lo que puso aquí el amigo, porque me interesó la pregunta.
Así, Wisak dice, Wisak, no sé si es tu nombre, de que con legalizar el aborto tienen control de la gente pobre para que ellos puedan disminuir su existencia y que las élites nos tengan más controlado. Sí, fíjense ustedes que hay una situación interesante en torno a eso del aborto. En los últimos años ha habido un movimiento, sobre todo en el movimiento de feministas, ¿no? Por la legalización del aborto, lo cual es válido en el sentido de que cada mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo y a decidir, cada familia tiene también el derecho a decidir, y sobre todo la mujer, porque es la reproductora, cuántos hijos quiere tener. Eso es válido, está bien. Máxime cuando sabemos que un hijo pues, o una hija generan cambios en la estructura del presupuesto familiar y del hogar, aunque también es un derecho de cada ser humano su propia reproducción, pues, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a tener uno o dos hijos, lo que quiera, ¿verdad? Pero por lo menos ahora ya no es como antes, aquellas familias extensas, ¿verdad? Pero las políticas de aborto también vienen acompañadas por un discurso de la comunidad internacional, de las élites sobre todo. Es un discurso de la cooperación internacional precisamente para el control de la población. Entonces están apoyando, están incidiendo mucho con los matrimonios de igual sexo, el aborto, para controlar la natalidad, ¿verdad? Incluso han incidido mucho en las juventudes europeas para que los jóvenes europeos no tengan familia incluso. Pero eso es peligroso en alguna medida porque la especie humana pues se va reproduciendo en la medida en que lo hacen un hombre y una mujer. Pues no lo van a hacer dos hombres ni lo van a hacer dos mujeres. Claro, pero eso coincide también con otro proceso, el proceso de la clonación, ¿verdad? Porque es posible que las colonias, como dijo Isaac Asimov en su literatura de realismo fantástico, que se está llegando a comprobar que puede llegar a ser cierto, ¿verdad? La colonia, por ejemplo, que es una obra de él, habla de los seres clonados, ¿verdad? Que ya no hay necesidad de que haya el acto sexual para reproducir un ser, sino que con solo tener un banco de espermas y de óvulos se pueden unir y juntar y generar un ser humano, ¿verdad? Y hasta mejorado en laboratorio. Es decir, ahora el dilema es este. ¿Qué tipo de conciencia va a tener un ser que va a ser clonado en un laboratorio, que van a unir un esperma y un óvulo y van a producir un ser humano? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Qué referente de la ternura, del cariño, del hogar, de la calidez, de la bienvenida a este mundo va a tener? Pues, ¿verdad? Es bien difícil, ¿no? Pero eso es lo que apunta el orden. Quizás nosotros quizás yo ya no lo voy a ver, ¿verdad? Pero eso es a lo que apunta la vida en el futuro, ¿no? Bien, jóvenes, si no hay más comentarios, mañana vemos el modelo mañana miramos el modelo MISI, que le llaman, el de industrialización por sustitución de importaciones o desarrollo hacia adentro. Este es realmente el modelo más interesante de los tres que vamos a ver. Y vamos a dedicar el día, ¿cuánto tenemos hoy? Hoy es miércoles, ¿verdad? No, hoy es martes. Vamos a ver en los 2 días que faltan el último modelo, el neoliberal y el MISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones mañana. Y luego miramos el neoliberal y con eso concluimos prácticamente la unidad. Posiblemente, si nos da tiempo, miramos el jueves o bien ya sea el lunes cómo se aplicaron en Honduras los modelos y ahí termina la unidad. Y ya hacemos un breve repasito y ya están listos para su examen de la próxima semana. ¿Comentarios, jóvenes, o preguntas? No, todo correcto, la verdad. La siguiente Todo semana correcto. se entregan las tareas, ¿verdad? Me imagino. El viernes de la siguiente semana, sí. Muy bien. Muchas Viernes gracias. 31. Ok. Bueno, Bien, sería entonces todo. les deseo feliz tarde, que la pasen bien. Nos vemos mañana entonces. Yo le envío su invitación. Feliz tarde igual, Lick. Gracias. Igualmente, Lick. Feliz tarde, Ale. Cuídense. Un abrazo.